Hola chicos, buenas noches. Hoy vuelvo a estar yo aquí. Y pues el día de ayer fue bastante especial. Hablamos sobre el dolor, sobre cómo puede haber belleza incluso en medio del dolor. Y fue bastante especial como afirmarnos en eso. Incluso me hacía reflexionar en las heridas de Jesús, como a través de ellas nosotros encontramos sanidad. Bueno chicos, entonces, sin más preámbulo, oremos. Pongamos este tiempito en las manos de papá y empecemos la lectura. Así que, papito Dios, hoy te damos muchas gracias. Queremos seguir aprendiendo de ti. Nos has sorprendido en gran manera, nos has enseñado, nos has guiado y no queremos dejar de aprender de ti. Hoy disponemos nuestro corazón para que tú hagas con él como tú quieras, Señor. Si es necesario, vuélvelo a armar, junta sus partecitas, rellénalo como tú lo necesites, Dios, pero lo más importante es que no nos falte tu presencia, papá. Hoy nos disponemos para que hagas lo que tengas que hacer a través de este día, de este incendiario, Señor, y que podamos disfrutarte aquí, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así que día número 16. Dice así: necesitas ser quebrantado. Deja de huir de los procesos dolorosos, por favor. Deja de ser un escapista. Necesitas esos procesos difíciles para ser formado, para llegar a ser quien Dios quiere que seas. No hay promesa sin proceso. Lo veo constantemente. Esta generación se frustra con demasiada facilidad cuando las cosas se ponen difíciles y tiende a huir de las atmósferas de presión que podrían formarlos. Si la relación de pareja pasa por una crisis, se divorcian. Si en el trabajo les exigen más rendimiento, dejan el puesto. Si en su iglesia local les corrigen, se marchan a otra comunidad. De hecho, se ha puesto de moda la idea de aprender a soltar, pero creo que poco se habla de aprender a permanecer. Es decir, no salir corriendo cuando las cosas se ponen difíciles. A veces hay que agarrarse fuerte, aunque duela, porque merece la pena quedarse. Huir de todo el dolor es la mejor manera de boicotear tu propio desarrollo, porque es bajo presión donde experimentamos el mayor crecimiento. Yo llamo a esto procesos de quebranto que liberan la vida que está retenida. Deja que me explique. Cuando yo era un muchacho infantil y con serios problemas de carácter, había una frase que decía mi padre y que yo odiaba. La odiaba muchísimo. Recuerdo que solía decirme, mirándome a los ojos, con una sonrisa contenida debajo de su bigote y con voz tranquila, justo después que yo hubiera explotado por cualquier cosa. Y piel, Dios aún tiene que quebrantar mucho para que le pueda ser útil. ¿Quebrantar? ¿En serio? Me daba mucha rabia cada vez que me lo decía. Me descolocaba que después de uno de mis arrebatos de furia o de orgullo o de egoísmo o de inmadurez, mi padre, en vez de castigarme, me mirase como si supiera algo de mi futuro que yo desconocía y enfatizase mi necesidad de quebrantamiento. Y siendo brutalmente honesto, en este momento no entendía a qué se refería mi padre cuando hablaba de ser quebrantado. Era un concepto tan desconocido para mí como lo puede ser para ti. Si eres demasiado joven, entonces apretaba los puños y los dientes y me alejaba de mi padre sin entender por qué me decía eso. ¿Por qué iba a necesitar quebrantamiento para ser útil para Dios? Probablemente necesitara más talento o más conocimiento o más formación, pero quebrantamiento, ¿qué era aquello que al parecer necesitaba sin saberlo? Me resultaba todo un misterio. Ahora, después de que han pasado 20 años, me doy cuenta de cuánta razón tenía mi papá. Mientras escribo esto, recuerdo su sonrisita debajo del bigote y me hace sonreír como él. Necesitaba quebrantamiento. Lo necesitaba y mucho. Jesús, comparándose a sí mismo como una semilla, habló a sus discípulos de la necesidad de ser quebrantado en la cruz para ser útil para el Padre, para poder dar fruto que estaba destinado a dar. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Jesús dijo, me van a partir en la cruz,
voy a ser rasgado y herido, abierto en 1000 pedazos. Pero esta será la manera en la que brotará la vida eterna que está retenida en mi interior, como la cáscara de una semilla. Debe ser quebrada para que brote la vida que contiene dentro de ella. La planta crezca y dé fruto que alimente a muchos. Yo debo ser quebrantada en la cruz para que brote la vida eterna contenida en mí. Mi familia crezca y alimente a millones con el fruto de la salvación. Jesús estaba conectando dar fruto con ser quebrantado. Una semilla contiene dentro de sí el potencial para una gran cosecha, pero para que ese potencial sea liberado, la cáscara exterior debe ser quebrada. No hay otra manera. Y con esta metáfora es con la que llegué a entender la importancia del quebrantamiento, a fin de ser útil para Dios. Todos nosotros somos como semillas en las manos de Dios. La cuestión no es si dentro de la semilla se encuentra la vida, porque toda semilla tiene vida contenida dentro de sí. La cuestión es si la cáscara exterior será quebrada para que la vida brote hacia afuera. Sin el quebrantamiento de la cáscara exterior, no se libera el potencial retenido en el interior. Sin quebrantamiento no hay fruto. Una persona no quebrantada es una persona infructuosa para el reino de Dios. Una cáscara bonita, pero inútil. Me resulta impactante pensar en esto, en que un gran árbol lleno de fruto comenzó siendo una semilla sometida a un proceso de quebranto. El sembrador debe enterrar la semilla bajo la tierra, porque allí, escondida en la oscuridad, será expuesta a un proceso de quiebre de su cáscara, a través de la humedad del agua, el calor del sol y la presión de la tierra. En cierto sentido, parece que la semilla muere bajo la tierra, pero en realidad está siendo promovida al siguiente nivel. De la misma manera, Dios nos somete a procesos de quebranto en la oscuridad. Nos expone conscientemente a circunstancias que duelen, de tal manera que pareciera que nos está matando, pero en realidad no nos está matando, nos está promoviendo al siguiente nivel. Por esa razón, huir de los procesos de quebranto boicotea nuestro crecimiento. Aunque nos duela, no hay otra manera de fructificar, ni para la semilla, ni para el cristiano, así como no hay resurrección sin cruz, no hay promesa sin proceso. Necesitas ser quebrantado y punto. Si Dios te entierra es porque te quiere promover, pero honestamente a todos nos da miedo ser enterrados por Dios en la oscuridad, tierra de las circunstancias difíciles. Pero créeme, cuando Dios te procesa en la oscuridad, te está preparando para exponer tu fruto en público. Es cierto, esa aparente muerte es terrible, pero a la vez es la catalizadora de una gran cosecha. Por esa razón, Dios está tan interesado en procesarte. Cuando entiendas esto, dejarás de huir del quebranto y comenzarás a amar el proceso tanto como amas la promesa. Pero puede ser que en este punto del texto aún sigas sin entender a qué me refiero exactamente con quebrantamiento. Tranquilo, me pasaba lo mismo cuando me lo decía mi papá. Entonces, si para que la semilla cumpla su propósito debe quebrarse su cáscara, ¿qué debe quebrarse en nosotros para ser útiles para Dios? Debe quebrarse nuestro yo, debe humillarse nuestro ego. Por favor, permite que me explique, aunque lo haré de manera brevísima. Nuestro ser se compone de cuerpo, alma y espíritu, aunque en realidad a mí me gusta decir que somos un espíritu que tiene un alma y está dentro de un cuerpo. El espíritu humano es el soplo de vida que Dios nos insufló en el día de su creación, el aliento divino, una parte de Dios mismo que está en nosotros. El alma es la suma de nuestra voluntad, intelecto y emociones, lo que podríamos llamar el ego o nuestro yo. Finalmente, el cuerpo es nuestro vehículo para interactuar con el mundo material a través de los sentidos. Obviamente esto es una simplificación de algo mucho más complejo. El punto que deseo enfatizar es el siguiente. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, lo hace uniéndose a nuestro espíritu humano, y desde allí desea relacionarse con nuestra alma y guiarla según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, unido a nuestro espíritu, quiere gobernar nuestra vida y producir su fruto,
que es un carácter justo, generoso, compasivo, alegre, sacrificado, valiente y puro, entre los otros atributos del Espíritu. Un carácter útil para los propósitos de Dios, un carácter como el de Jesús. Sin embargo, nuestra alma se resiste a someterse al Espíritu. Quiere tener el mando a imponer sus deseos egoístas. El alma es rebelde por naturaleza caída y no quiere ser gobernada. De esta manera, nuestra alma bloquea el espíritu en nosotros. Sí, lo bloquea, lo resiste, lo detiene, o como quieras decirlo. En el ejemplo de la semilla, el alma es como la cáscara que retiene el fruto del espíritu dentro de nosotros. Mientras la cáscara del alma sigue intacta, el ego no aceptará órdenes del espíritu. La vida cristiana fructífera requiere, y no es opcional, que el espíritu abra paso a través del alma, y la única manera de que esto ocurra es a través del quebranto de ella. El alma debe ser herida, sometida a la muerte del yo y a la humillación del ego. Solo así se libera el espíritu y nos convertimos en cristianos llenos de fruto que alimentan a otros. Como es una persona quebrantada, es una persona rendida a Dios, cuya alma se somete a la voluntad del espíritu. ¿Y cómo se ve eso? Hay que prestar atención a cómo piensa, habla y actúa, porque una persona quebrantada se parece a Jesús. Mientras sigas obcecado en preservar intacta tu alma, serás un cristiano sin fruto, inútil para Dios. Y te sorprenderá la cantidad de cristianos sin frutos que existen porque huyen de los procesos de quebranto. Y creo que nuestra obsesión por preservar nuestra alma intacta se debe a que estamos convencidos de que ésta tiene más valor del que realmente ostenta. Por eso, ahora las palabras de mi papá tienen tanto sentido para mí. Cuando mi padre me veía dominado por mi ego, manifestando un carácter irascible, orgulloso, manipulador, vanidoso y lujurioso, entre otros atributos de mi alma caída, sabía que yo era un cristiano no quebrantado. Y Dios no puede hacer mucho con un cristiano así. Por eso, quiero decirte lo mismo que me decía mi padre con la misma sonrisita que él mientras lo escribo. Necesitas ser quebrantado para ser útil para Dios. Tu semilla debe ser enterrada, tu yo debe ser quebrado, tu ego debe ser humillado, así y solo así se liberará el espíritu y tu vida se rendirá a la voluntad de Dios. Para lograr esto, Dios se enterrará en la oscuridad, te expondrá a circunstancias difíciles que presionarán tu alma. Pero tranquilo, el sembrador sabe lo que hace. Confía, aunque no lo creas ahora, una cartera vacía, un corazón roto, una desilusión, una crisis o un sufrimiento pueden darte el crecimiento más grande de tu vida. El quebrantamiento de tu alma puede llegar de 1000 maneras, pero todas duelen, porque representan una especie de muerte, una especie de crucifixión de tu alma. Jesús te está llamando. Ven a la cruz conmigo. ¿Por qué? Porque es en la cruz es donde se quiebra tu opinión, tu control, tu vanidad, tu egocentrismo y todo lo que representa la supremacía de tu alma. No huyas de tu crucifixión del alma, ni anestesies su dolor. Cuando Jesús estaba allí clavado, siendo quebrantado como ningún hombre lo ha sido jamás, un soldado romano le ofreció una bebida anestesiante hecha de vino mezclado con hiel, una especie de poción diseñada para atenuar los sentidos y disminuir el sufrimiento de los ejecutados. Sin embargo, Jesús rechazó anestesiar su dolor. No huyó del intoxicamiento de sus sentidos, sino que se enfrentó al quebranto de la cruz, sabiendo que era el proceso necesario para alcanzar la promesa. Lo que mantuvo a Jesús allí clavado, sin escapar de aquel madero que le partía con violencia, fue la certeza de que el fruto de su sufrimiento compensaría el dolor que, en ese momento, experimentaba. Tú tampoco huyas de la cruz. No anestesies el dolor con cualquier droga que se te ofrezca. Enfrenta el quebranto y permanece en la oscuridad que ahora te rodea, con la certeza de que después de este proceso vendrá tu promesa y fin. ¿Cómo ven este capítulo, chicos? Dale, mi brillo.
Estuvo fuerte. Pues siento que igual sé que se complementa con lo que mirábamos ayer, pero pues digamos que ahí sí como él dijo, si en este punto todavía no entiendes como que ser quebrantado, yo como que estaba ahí, porque lo pensé que era muy asociado a qué, a como a a esas pruebas o a, sí, como al dolor, digamos que puede sentir uno en algún momento, pero pero pues es más a morir a ese yo, ¿no? A crucificar la carne, así como dice uno todos los días. Y pues creo que como humanos pues es lo que más pues nos cuesta, ¿no? Pues en nuestra vida cristiana lo que más queremos es parecernos a Jesús, pero pues obviamente vamos a tener muchos momentos en donde lamentablemente no lo hacemos, sino que pues nos equivocamos. Entonces siento que es como poder llegar a eso, pero pues también aceptando pues de pronto esas cosas que no le agradan a Dios y que debemos como romperlas y trabajar en ellas para realmente serle útil a Dios. De pronto un ejemplo sencillo es, mm, o incluso yo lo decía hace muchos años antes de conocer de Dios y demás, y pues siempre como cristiano tienden a tener la mirada más puesta en uno, ¿no? En qué momento se equivoca, en qué momento la embarra. Y pues muchas veces yo decía como, pero luego no es cristiano, ¿sí? O sea, como que, no sé, ve uno a alguien peleando con alguien de un servicio, en un bus o lo que sea, y si uno sabe que es cristiano, es como, pero luego no es que es cristiano, porque pues también tiende a como verse la manera que, porque uno es cristiano, entonces debe ser perfecto y no se equivoca. Pero pues digamos, asociándolo más al capítulo, es como morir a ese yo y dejarnos ser, digamos, como procesados por Jesús. Gracias, Bri. Anita, Bueno, a mí me habló mucho la parte en la que ejemplifica qué cosas pueden como quebrantar, pues traer ese quebrantamiento. Él decía, una cartera vacía, un corazón roto, una desilusión, una crisis, un sufrimiento pueden darte el crecimiento más grande de tu vida. Eso me llama mucho la atención porque justamente uno cuando está en medio de esos procesos, cuando te rompen el corazón, cuando estás enfrentando problemas económicos o estás desanimado, estás desilusionado, estás pasando por cualquier cosa que te esté doliendo y te esté afectando, lo primero que uno dice, y eso también lo hablamos ayer, es Dios sáname, Dios provéeme, Dios, por favor, encuéntrame mi situación y sácame de aquí. Eh, pero creo que pocas veces nosotros lo vemos como una catapulta hacia algo más grande que Dios tiene, y eso es justamente lo que decía Tiel, ¿no? Como puede ser verdaderamente el crecimiento más grande de tu vida, y si tú huyes de esto, o si yo te saco de aquí, no vas a poder llegar al lugar que te tengo preparado de alguna manera. Entonces me llama mucho la atención porque eso también cambia la manera en la que podemos ver nuestro dolor, como de lo que hablaba yo también ayer del gozo, como el gozo que viene es mayor, eh, es eso, como, no sé, por ejemplo, yo estoy en este momento en una situación parecida en la que verdaderamente no entiendo por qué rayos Dios está haciendo lo que está haciendo, y se lo he dicho, y es como, es que no entiendo, no estoy de acuerdo con tu plan, la verdad, pero obviamente me toca vivirlo porque no hay de otra, pero él es con paciencia, 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 por favor, ten paciencia, y yo desesperada, ¿no? Pero esto como que me hace pensar en verdaderamente no sabes todo lo que este proceso te puede catapultar si dejas que verdaderamente Dios haga su parte y permaneces conociéndolo en medio de tu dolor y en medio de como tu situación. Entonces, no sé, me hablaba mucho eso de pensar en lo que Dios puede hacer verdaderamente con nuestro dolor, más que en lo que nos hace sufrir. así es como ¿cuál es el resultado final? Mira que a nivel personal, una de las partes que más me llamó la atención fue donde decía como que no te saltes el proceso del dolor, o sea, no te saltes la cruz, pero tampoco anestesies el dolor. Y pues yo buscando por acá qué significaba anestesiar, que obviamente sabemos que es una anestesia y todo, pero quería como el concepto así. Dice que privar total o parcialmente la sensibilidad por medio de la anestesia.
Y me llamó mucho la atención porque a veces usamos, ejemplo, las redes sociales como anestesia, las drogas como anestesia, el alcohol como anestesia, los cigarrillos, ya sabemos que eso es como la anestesia que el mundo da, pero a veces nosotros también podemos anestesiar como todo, ignorando la situación, queriendo pasar la página rápido, y creo que con Jesús no es así. Y lo hablo a nivel personal porque, bueno, creo que lo comentaba en unos días pasados, ya ni sé qué he hablado acá, pero pues antes de conocer de Dios yo experimenté un aborto y pasaron 12 años hasta que yo sanara eso realmente. Preciso hoy tuve como una reunión con una chica que estaba pasando por lo mismo y yo le decía, tienes dos caminos: decidir sanar en este momento y pasar el proceso con Jesús, o hacerlo en unos años, pero igual el resultado va a seguir siendo el mismo. O sea, tú necesitas atravesar el proceso. Es como que, como Dios le decía a Jesús en el Getsemaní, no hay otra manera. O sea, es la única forma que tú vayas a esa cruz, vivas lo que tienes que vivir para que haya un fruto, y los frutos en Dios son eternos. O sea, tú no vas a tener, ay, no te vas a sanar un ratico y ya luego al otro día o a los días te va a volver a doler. No, o sea, literalmente queda como un testimonio del poder de Dios. Pero necesitamos quebrantar muchas cosas en nuestra vida para que Dios pueda mostrarse y evidenciarse en nuestros corazones. Por aquí, Carolai Jiménez dice, es increíble como muchas veces queremos resguardar nuestra alma y evitar el dolor a toda costa, sin tener la menor idea de que en realidad estamos liberando el espíritu en medio de esos procesos, y así convertirnos en cristianos llenos de fruto que alimenta a otros. Tienes toda la razón, Carola. O sea, creo que una de las cosas que hace el ser humano es querer evitar el dolor. O sea, él sabe que está expuesto al dolor y como que, uy, o sea, hagan la prueba. Un niño no tiene que saber que el fuego quema y va a meter la mano, pero cuando siente que le arde, de una quita. O sea, es por inercia. Son como los reflejos que tenemos para afrontar la vida, pero en muchas ocasiones necesitamos enfrentar ese dolor para realmente sanar. Carito Moreno dice, el quebrantar el ego para mí es aceptar la voluntad de Dios. No es fácil porque a veces no vemos claridad y el para qué estamos pasando eso. Por situaciones difíciles, pero Dios tiene el control, y al final estar de la mano de Dios a pesar de la situación es lo que es. Así es. Simplemente aceptar. Yo no sé, o sea, Jesús conocía todo el plan, pero aún así como que dijo, no había otra manera, y aceptó la voluntad del Padre porque sabía que era lo mejor. Paulita. Bueno, a mí también este capítulo me parece espectacular, o sea, es más, creo que voy a pegar un fragmento de estos en esta parte de mi encuentro con Dios en los devocionales, porque, o sea, es algo que todos, pues incluyéndome yo, tenemos que sanar, porque a veces, por ejemplo, cuando somos quebrantados, a mí huimos del dolor, y los primeros anestésicos que buscamos son nuestros padres o amigos o un helado o las compras, y pensamos que ya, con eso ya se olvidó en nuestro dolor y eso. Entonces, Dios lo que está buscando con eso es, o sea, está permitiendo eso, es como para que nosotros nos quebrantemos y nos humillemos ante Él. Y hay veces que, o sea, lo que primero buscamos es lo que realmente es lo primordial en nuestras vidas. Entonces, si nosotros en el medio del dolor buscamos a nuestros papás, significa que Dios no es el primer lugar. Entonces, es así. Entonces, es como aprenderlo a tomar como el primer lugar de nuestra vida, y, y someter nuestro orgullo, porque el orgullo es lo que más domina al ser humano. Pues por el orgullo fue que el diablo se rebeló y tantas cosas pasan, porque cada uno de nosotros pensamos es en el yo, o sea, que me satisface a mí sin importar si los demás están mal. Entonces, ese es el orgullo, y eso es lo que eso es lo que más nos aleja de Dios. Por ejemplo, Nabucodonosor también me llamó muchísimo la atención de él. O sea, que llegó al punto, o sea, él era un rey, o sea, tenía un imperio que yo creo que yo no me alcanzo a imaginar las construcciones y las cosas tan espectaculares que tenía él, y saber que Dios después lo humilló a él, o sea, que se arrastraba por el suelo
casi como un gusano. Entonces eso me llama mucho la atención a mí, de que Dios puede quebrantar el orgullo de un hombre hasta el punto de pasar eso, pero todo es para nuestro bien, porque es la única manera en que el ser humano se acerca a Dios. Entonces, mientras más quebrantamos nuestro orgullo y vivimos para Dios, más lo conocemos. O sea, más podemos disfrutar de esa presencia y es algo hermoso, porque también los demás van a ver que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. Muchas gracias, Paulita. Me hiciste recordar una historia que estaba estudiando esta semana en mi tiempo pues con Dios, y está en Éxodo 8 por si quieren ir a esculcarla, pero pues les voy a dar como el contexto de qué estaba pasando. Todos sabemos que Dios llega, le dice a Moisés como que mira, saca a mi pueblo, y pues Aarón va como el vocero de Moisés y están delante de Faraón. Faraón se endurece totalmente. Y es tremendo porque ya habían vivido dos plagas, es decir, habían vivido la plaga de la sangre, que toda la agua se convertía en sangre, y estaban viviendo en ese momento la plaga de las ranas, o sea, había ranas por todas partes. Y me llama la atención porque el faraón manda llamar a Moisés y Aarón y les dice como que por favor oren a su Dios para que se vaya esta plaga. Y entonces Moisés llega y le dice, claro que sí, cuando quieres que oremos. Y en el versículo 10, o sea, Éxodo 8, versículo 10, Faraón llega y dice, mañana. Y a mí esto me estallaba tanto la cabeza, o sea, yo como que, ¿qué? ¿Cómo así que mañana? O sea, él tiene la oportunidad literalmente de que esas ranas se le vayan hoy, de que esa molestia se le vaya hoy, de que ya no esté más, pero en la palabra dice exactico, mañana. Y me hacía pensar mucho cómo quizás él tenía la esperanza de que en sus fuerzas lo pudiera hacer hoy y ya no necesitara a Dios. O la misma dureza del corazón y la necedad y el orgullo y el ego y el como sentir que no había perdido de todo el control, le hacía decir como que no, mañana, dejémoslo para mañana. Y eso me hacía pensar mucho en lo que tú hablabas, Paulita, porque muchas veces somos así con Dios. En muchos casos estamos diciéndole a Dios, ay Dios, hoy no quiero hacer esto, mejor mañana. Y terminamos postergando lo que Dios quiere hacer el día de hoy para que eso pueda dar fruto mañana. Es decir, Él no quiere que hagamos las cosas mañana, sino que quiere que el día de mañana podamos dar fruto. Por eso necesita nuestra obediencia hoy, que tomemos la determinación de humillarnos, de hacer lo que a Él realmente le agrada. Entonces, me trajiste como a memoria este pasaje y se los quería compartir. No sé si alguien más quiere darnos su aporte. Dale, Katy. Bueno, buenas noches. Espero que estén muy bien. Bueno, les voy a dar como, no sé, bueno, más que testimonios, como en el proceso. Em, bueno, bueno, les voy a contar un poco y creo que, bueno, soy diseñadora de modas. Acabé el año pasado, estuve trabajando en el Instituto de Cultura de aquí de Tenjo y bueno, se acabó el trabajo. Yo seguí confiada y pues pasé hojas de vida. Ya tenía como un contrato en una universidad y aparte de eso me estaba postulando a una beca para una maestría y es de esas pocas veces donde hice tanto las cosas con fe y con mucha diligencia. Entonces, bueno, hice todo súper como si con fe en las entrevistas, ahí como con todo, sentirme con la gracia de Dios, ¿no? Dios va delante de mí, esto va a suceder. Y bueno, pasa el tiempo, ya faltaba poco, la semana pasada, me madrugué, yo dije, Señor, yo te pido que como que quites la tranca de las respuestas, sí, eso que se está poniendo para las respuestas, porque me generaba una incertidumbre pues para tomar decisiones, para saber qué hacer, yo vivo sola, pagar arriendo, bueno, en fin. Y bueno, y ese día, al mediodía, me llega un correo donde me dicen de la universidad donde me iban a contratar y me dicen que no había los suficientes estudiantes para contratar al personal. Y yo ya estaba, mejor dicho, yo ya me voy para Bogotá, estaba buscando apartamentos, o sea, todo fui como 4 veces allá cerca de la universidad. Obviamente no que no aparté el apartamento, pues porque yo tenía que estar muy segura de la firma, pues, del contrato. Pasa eso y yo como, ok, señor, está bien.
Bueno, vamos por la maestría y listos, va a suceder, esto sí, tú sabes por qué no me hice ese trabajo, tú sabes por qué no me tenía que ir para allá, etc. Y hoy era la última respuesta de la maestría. Yo estaba bastante confiada de que las cosas iban a salir. Estaba como con mucha paz. Y pues también en las entrevistas, el proceso, los filtros, todo. Lo único que me faltaba era que me dijeran sí o no y ya. Pero pues también estaba muy convencida de que, que- de que me iba a resultar. Entonces les cuento, eh, estoy sin trabajo, quedé sin maestría, pues es complejo. También le decía a Dios como, obviamente con todo este tema que hemos hablado aquí en el incendiario, del Espíritu Santo y demás, y de propósito, inclusive con la reflexión de ayer, aprender qué es lo que quiere Dios. em, qué parte de mis talentos los quiere, los requiere él. Sigo sin saber, sin entender. Realmente no tengo la claridad, pero hay algo tan bonito que es como me estoy disfrutando del proceso. Ok, me dijiste que no, sí. Me dijiste que no a dos cosas en las cuales fue supremamente diligente, entregué todo donde yo creía que podría ser como idónea para el cargo, idónea para la maestría, todo. Y, y yo, ok, Dios, o sea, es extraño, pero creo que, creo que he sido muy quebrantada en varias áreas de mi vida, en varias, en el ministerio, en las relaciones, en la familia, en la salud, y quebranto tras quebranto tras quebranto. Y yo solo le decía al Señor, Señor, si tú tienes que corregirme, hazlo porque soy tu hija. Si tienes que disciplinarme, hazlo porque soy tu hija. Tú sabes mejor mi corazón de lo que yo creo que soy tan idónea, ¿sí? Que una vez cree, no, pero es que yo era brillante para eso. Pero el Señor sabe perfectamente qué es lo que necesita y cómo es que lo necesita. Inclusive le decía hoy a Dios, Dios, si tú me quieres de tiempo completo, házmelo saber, pero házmelo entender con claridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque he pasado gran parte de mi vida sirviéndole y dejando muchas cosas por él. Y en estos momentos donde siento que estoy realizando mi vida profesional, donde estaba volviendo como a retomar muchas cosas y se volcotea todo. Vengo de 5 años de un emprendimiento donde no funcionó mucho. Llego a este trabajo, las cosas salen más, salgo del trabajo y en esta oportunidad yo dije, no, ahora sí es mi año, este es mi año. Y me encuentro con esto. Pues es eso, creo que me estoy disfrutando el proceso y es porque siento que el Señor quiere que hagamos cosas en fe, independientemente del resultado. Y eso es un aprendizaje del día de hoy. Para mí, no sé si para algunos de ustedes, pero muchas veces no hacemos cosas por miedo, por el miedo al sufrimiento, por el miedo a que me digan que no, por el miedo a que algo no suceda como yo lo planeé. Pero a Dios le encanta que hagamos muchas cosas, obviamente bajo su dirección, pero también le encanta que tengamos fe, que le metamos ganas a la vida, que creamos que si no va a salir esto, Él tiene algo mejor. Y eso es lo que me lleva en medio de este quebrantamiento, donde hoy ya lo puedo recibir no pataletuda, sino como diciéndole, ok, la claridad o la tranquilidad que tiene mi corazón es que lo hice desde la fe. Eso es, estoy en el quebrantamiento y bueno, eh, menos mal el incendiario está en este tiempo que realmente me ayuda a lo realmente importante. Muchas gracias. Gracias, Katy. ¿Sabes? Siento que esa es Kelly hace unos aproximadamente 2 años. Yo literalmente pues estaba como en todo el proceso de comprar el apartamento, fuimos súper diligentes, antes de eso nos llegó la pandemia, literalmente el proyecto en el que estábamos se cayó, habíamos sido súper juiciosos, ahorrado, dado nuestras cuotas y como que llega ese momento de decepción y bueno, se abre la puerta en otro apartamento que es donde estamos hoy en día, porque este no fue el primero al que nos postulamos. Y todo se empieza a dar, felices, nos metemos al subsidio, cuando pum, nos quitan el subsidio. Y yo, no puede ser, no puede ser, o sea, no puede ser, esto no puede estar pasando. Es un montón de millones de pesos que uno no se puede sacar debajo del bolsillo.
de la almohada y yo como que no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y solamente quedaba literalmente dar un paso de fe. ¿Y cuál era ese paso de fe? Yo soltar mi trabajo, pues no ganaba mucho, era un mínimo, pero igual pues es algo, o sea, era soltar mi trabajo y depender 100% de mi esposo y de Dios. Y yo como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y efectivamente yo suelto mi trabajo en ese momento y justo hoy yo hacía esa reflexión con mi esposo porque como que estábamos hablando en la mesa porque Dios nos está llevando a dar otro salto de fe muy grande y nosotros como que bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y lo que yo le decía a él es, amor, ¿te acuerdas cuando yo quería renunciar a esta institución? Y él me decía, sí, llegué y le dije, mira, si yo no renuncio, no existiría libro, no existiría todo lo que Dios ha hecho en este tiempo. Literalmente este tiempo Dios lo usó para potenciar todo lo que está haciendo en nosotros y todo lo que va a seguir haciendo en nosotros. Y lo vuelto a mirar y le digo, ¿nos ha faltado algo? Y él me dijo, no, antes hemos disfrutado un montón. O sea, la provisión de Dios no falta, así como cuando se me olvida si fue Eliseo o Elías, pero le dice a la viuda, trae canastas y llénalas y la palabra dice que el aceite no se acababa, sino que seguían llenando y llenando y llenando. Yo siento que eso pasa cuando uno decide creer en Dios. O sea, tú sientes que no tenés cómo hacerlo, pero Dios sigue llenando y llenando de aceite y llenando de aceite y haciendo todo. Entonces te doy a manera de testimonio, porque una de las cosas que me llamaba la atención del libro es que decía, Dios, me estás matando. Y no nos está matando. O sea, Él está haciendo su prensa en ese momento para que salga el mejor aceite de cada una de nosotros y créeme que vas a ver la gloria de Dios en esa área. Y no sé si antes de que termine el incendiario o después nos vas a escribir para contarnos tu testimonio, pero lo vamos a ver, porque Dios es bueno y Dios nunca, nunca, nunca nos deja desamparados. Paulita dice, Dios nos habla muchas cosas en este tiempo, qué lindo, así es. Así que es simplemente creer en lo que Dios dice. O sea, Él dice en su palabra, o sea, miren las aves, ellas tienen de qué vestirse, miren, yo las alimento, perdón, miren las florecitas, ellas, yo las visto como las más hermosas, ¿ustedes por qué se preocupan? No se preocupen que por eso se preocupan los incrédulos, no nos preocupemos, aprendamos a vivir en fe, créanme que a mí me sorprende porque yo es como que, amor, necesitamos pagar esto hoy. Y hoy llega el dinero. O sea, literal es como dice la palabra, Dios cada día añade lo que necesitamos ese día. Solo que nosotros queremos ser como el pueblo de Israel que quería guardar maná para tener por si las moscas. Y no, en el reino de Dios no funciona así. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar a que confiemos plenamente en Él. Bueno, me gustaría que leyéramos el Ahora Tú. Se los voy a compartir porque si pueden ver, yo no tengo Ahora Tú. Yo, Carlos, regálame por favor esas páginas porque es de recortar. No sé si se alcanza a ver, pero es de recortar, entonces yo esa página no la tengo. Así que les voy a compartir pantallita. Pantallita. Listo. Ahora Tú. Dice. Escribe en esta página qué asuntos de tu ego aún necesitan ser quebrantados, esos vicios y taras de tu alma que son un obstáculo para que el fruto del Espíritu se libere en ti. Cuando hayas escrito, arranca la página y préndele fuego en un lugar seguro fuera de tu casa. Después, toma las cenizas y mételas dentro de la caja de tu vida, mientras haces una oración a Dios, comprometiéndote a aceptar ser quebrantado para que sus propósitos se cumplan en tu vida. Entonces, la hojita tiene como un espacio para que uno pueda escribir. Y este es el ejercicio que los invito a que hagamos. La verdad, siento que es necesario como uno despojarse de todo eso. Y la siguiente página dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y siento que este es un recordatorio que necesitamos tener todos en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu. O sea, creo que es un versículo que decimos, pero es ser conscientes de eso. O sea, ya no vivo yo. ¿Qué significa que ya no vivo yo? Yo estoy muerta. Y un muerto, chicos, no se ofende. Un muerto no siente vergüenza. Un muerto no anda quejándose. No, un muerto está muerto. Dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí.
y es la gloria de Dios, el respaldo de Dios, la presencia de Cristo en nosotros. Y que podamos hacer este ejercicio. Yo sé que nos va a ayudar mucho a cada uno de nosotros. No se olviden de buscar su cajita. Yo les voy a mostrar mi cajita y que lo podamos hacer. Manuel por aquí dice, tardará un poco en cumplirse, pero tú no desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Habacuc 2, del 3 al 4. Gracias, Manuel, por compartirnos ese versículo. Amén. Así es. Dios cumplirá lo que ha dicho en cada uno de nosotros y no sé por qué pienso en este versículo de, aunque la higuera no florezca, ni de frutos, en todo yo me gozaré en Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí habla de un cumplimiento, pero Dios no quiere que estemos ansiosos esperando ese cumplimiento. Dios quiere que, sin importar qué, digamos, yo con todo me alegraré en Dios. Amén. Kate, Señora. ¿quieres orar? Bueno, lo haré. Bueno, Dale. gracias. Bueno, amado Espíritu Santo, y te damos toda la honra y toda la gloria por cada quebranto, por cada situación que no teníamos pensada, por cada respuesta tuya. Eh, Te pedimos perdón por nuestra incredulidad. Te pedimos perdón por estar todo el tiempo temerosos. Te pedimos que laves nuestro corazón y lo purifiques, si es tan necesario, a través de la prueba. Que si estamos tan endurecidos, si estamos tan cegados con una idea, con un propósito, con un enfoque y no en ti, Señor, que tú nos quebrantes, que tú nos purifiques. Y sabemos que al pedir esto, Señor, estamos corriendo el riesgo de sufrir. Pero así como hablabas ayer, Dios, a través de el incendiario, seremos como esas perlas preciosas que aun cuando entra un dolor, una circunstancia, una situación, y aunque duela el proceso de cicatrización, Señor, tú nos vas a embellecer. Pero más que nosotros brillar por ser nosotros mismos, muchos verán tu gloria en nosotros. Muchos verán esas marcas de tu gran amor en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nos des corazones humildes, moldeables y procesados para el lugar que tú nos tienes. Sea un púlpito, sea un cargo de gerencia, sea emprendedor, sea un líder social, sea lo que seamos, Señor, que siempre te reflejemos, que siempre antes de llegar al lugar que tú deseas, Señor, seamos verdaderamente procesados. Señor, yo te pido, papá, que obres en nuestras vidas, que obres en cada persona que está en este grupo, en cada persona que ha dedicado un tiempo para buscarte, para encender la llama, Señor. Y que aunque cada quebrantamiento, cada tristeza, cada quebranto de salud, Señor, aún mental, emocional, aún ministerial, espiritual, Señor, familiar o cualquiera que sea, Señor, tú seas glorificándote. Y que podamos decirte también, Señor, necesitarte, necesito como el aire para respirar tu presencia. ¿De qué me sirve un desierto si tú no estás conmigo? Yo quiero un desierto contigo, pero un paraíso sin ti, ¿de qué me sirve, Señor? Yo quiero estar contigo, que mi vida refleje tu gloria, Señor, que cada día podamos ser más amigos, aun cuando digas sí, aun cuando digas no, que podamos adorarte, alabarte, danzar, aún en medio del desierto. Gracias, Papito Dios, por la vida de Kelly, por la vida de Eder, de Brigitte, Señor, de Ana, Señor, de cada persona que ha dado un testimonio, ha dado una palabra, Señor, y tú nos has ministrado, papá. Gracias
porque somos instrumentos de tu gloria. Declaramos, Papito Dios, que tú nos guardas, nos das ricos sueños y nos permites descansar en tus brazos, porque basta para cada día su propio afán. En tu nombre hemos orado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Kate, muchas gracias. Los bendigo mucho, les mando un abrazo muy fuerte, que pasen una linda noche. Chaito.